Muchas gracias por la espera, porque pues sí, aunque no lo crean, pues sí, ya es la 1 de la madrugada. Todos tenemos muy grabado lo que fue esa lesión donde literalmente terminas perdiendo el conocimiento. Pues ya no me acordaba de nada, ¿no? Con el golpe me convulsionó y conmocionó. Entonces hasta que iba llegando al hospital es cuando despierto. ¿Pero te buscó en algún momento para ofrecerte algún tipo de disculpa? No, ya no sé si haya buscado la forma. ¿Cuál fue la clave para ser campeones del mundo? Pues yo creo que la clave fue el convencimiento que tuvimos todos los jugadores, el creer que se podía dar ese cambio. Personalmente, ¿qué consideras que pasó en ese partido del famoso último haitiano en el área? Pues fue un golpe fuerte, creo que todos esperaban mucho más de esa selección, nadie hablaba del preolímpico, ¿no? Ya todos hablaban de la olimpiada. ¿Qué tanto porcentaje crees que tuvo de culpa Hugo Sánchez? Porque hasta el día de hoy se le sigue recriminando ese fracaso. ¡Tiu! ¡Vámonos! Porque es viernes y hay fútbol. Charlie Pietra para todos ustedes aquí en este canal. Aficionados que viven la inmensidad del fútbol. ¡Se encienden las pasiones en el corazón de mi buen Charlie y de todos los aficionados aquí en nuestro programa! Hágala, señores, jueguen, rueda la pelota. Vámonos, arranca el partido desde Jalapa, Veracruz. Carlos toca la pelota. El silbatazo inicial y en noche de sol a sol ya rueda el balón. A mí me dijeron que hay reta. Hay reta. Ahora sí que hay reta. Hay reta, pues órale, hay que entrarle. Hay reta. Así es fácil. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una entrevista más en AERreta. Soy Carlos Quintero y el día de hoy estamos de manteles largos porque no todos los días se puede platicar con un campeón del mundo. Este hombre, sin duda alguna, todos los que conocemos el fútbol mexicano sabemos de su existencia, sabemos de quién se trata. Para mí es un gran privilegio el día de hoy hacer conexión desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hasta la ciudad de Querétaro con el gran César Villaluz. Gracias de verdad por esta gran oportunidad. Hola, ¿qué tal? No, al contrario, muchas gracias a ti por el tiempo, por el espacio. Qué gran privilegio poder charlar, ya lo decía, con un campeón del mundo. Precisamente la gente no lo sabe, quizá cuando lo vea hayan pasado muchos días, pero el día de hoy se están cumpliendo 10 años de la medalla de oro y con eso quiero arrancar porque no es generar polémica por generar polémica, pero yo quiero saber tu opinión. ¿Tú qué consideras que fue más importante en la historia del fútbol mexicano? ¿La medalla de oro olímpica o el Mundial Sub-17 que tú terminas ganando en el año 2005? No, yo creo que son dos torneos muy importantes. A lo mejor el de nosotros fue el primero, fue el que ayudó a que se abriera pues un gran proceso y que se abriera ese apoyo a las selecciones menores. Y de ahí yo creo que salieron mucho más generaciones, ¿no? Que ya venían haciendo bien las cosas, ya esa selección de las Olimpiadas pues ya venía de ganar un bronce en la Sub-20. Entonces yo creo que eso también ayudó a ese trabajo con selecciones menores. Oye, mi querido César, es inevitable obviamente platicar de lo que fue ese campeonato en el año 2005, quizá ya te tenga hasta el copete recordar todo eso, pero es una gran oportunidad para volver a revivir todo eso. A final de cuentas, una generación dorada, me parece que hasta el día de hoy seguimos viendo los frutos tanto en ti como en tus compañeros de todo lo que pasó hace más de 15 años, y yo te quiero preguntar directamente, en ese momento cuando ustedes viajan a Perú, cuando ustedes empiezan en un torneo donde francamente pocos, si no es que nadie, esperábamos algún tipo de resultado positivo porque no estábamos acostumbrados a ganar, pues ustedes dan una estocada muy importante, un parteaguas para consagrarse campeones del mundo. Sí, la verdad que fue un privilegio pertenecer a esa selección. Sí, cuando nos fuimos pues íbamos con esa ilusión, ¿no? De poder conseguir un campeonato, de poder ser la historia del fútbol mexicano, cambiar esa historia, que se pudiera voltear a ver a México, y la verdad que se hace un gran papel y pues se puede conseguir el objetivo principal, ¿no? Que era poder ganar la medalla de oro. Oye, y esa generación, ya lo comentábamos,
pues nombres muy importantes, ¿no? Empezando obviamente por César Villaluz, acompañado por decir simplemente algunos, Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno, entre muchos otros, incluso Javier Hernández, aunque no termina siendo parte de esa convocatoria, sí es parte del proceso en el cual pues todos hacen un mismo conjunto de la mano de Chucho Ramírez para conseguir el título mundial. Yo te quiero preguntar dos cuestiones. La primera, ¿cuál fue la clave para ser campeones del mundo? Y la segunda, ¿qué tanto te cambia la vida una vez de que consigues un título mundial? Pues yo creo que la clave fue el convencimiento que tuvimos todos los jugadores, el creer que se podía dar ese cambio, aparte que se conjuntó la mentalidad con el trabajo fue un trabajo muy fuerte de muchos años. Nosotros empezamos a tener las convocatorias desde los 12 años, 13 años para llegar a una sub-17, casi fueron 5 años de estar en ese proceso donde físicamente evolucionamos mucho, en fuerza la verdad que se mejoró, en resistencia, técnicamente, tácticamente, o sea, ayudó muchísimo, ¿no? Y al final la mentalidad que se obtuvo pues fue muy buena para poder creer en ese cambio, poder creer en los entrenadores, en lo que se hacía, en lo que te decían. Yo creo que eso fue una parte importante y pues como personas pues te cambia, ¿no? Y como futbolistas también te cambia el haber conseguido un campeonato del mundo. Nos fuimos siendo pues desconocidos y regresamos y prácticamente todo el país nos conocía, nos abrió las puertas. En lo personal me abrió la puerta para poder regresar a un primer equipo, poder debutar pues lo más pronto posible. Salté muchos procesos, que en Cruz Azul se respetaba mucho eso. Me toca debutar a los 17 años, en Cruz Azul debutaban a los 23, 24 años y se decía que eran chavos y pues en eso es lo que te ayuda, ¿no? Empezar a marcar una carrera en primera división. Oye César, no quiero decir que fue tu caso, pero recapitulando algunas versiones o testimonios de campeones del mundo, tanto de tu generación como de la del 2011, que sabemos que tuvieron destinos muy diferentes a final de cuentas en sus carreras. El caso, por ejemplo, de la Momia Gómez, que decía, es que una vez de que eres campeón del mundo, se te sube, empiezas a perder piso, no todos son bien asesorados. En ese estricto sentido, ¿qué tanto es una tentación? ¿Qué tanto te eleva en el ego? ¿Te sientes ya invencible una vez de que consigues, que no es poca cosa, un título de campeón del mundo? Pues sí te cambia por completo, te cambia la vida por completo y pues entre eso pues va todo eso, ¿no? Que pues todos te conocen, ya en un primer equipo pues estás entrenando, estás ganándote un lugar. A mí en lo personal lo que me ayudó pues fue que llegué a Cruz Azul y a mí claro, me dijeron, ¿no? Pues sí, ganaste un campeonato del mundo y todo, pero pues aquí no has ganado nada, no has debutado, no has hecho carrera en primera división. El siguiente paso es ese, ¿no? Y depende de ti si quieres hacer una carrera ahora en primera división o te pierdes, ¿no? Entonces, pues ahí, pues decir, bueno, pues sí, es la realidad, ¿no? O sea, pues no has hecho nada, sí te conocen y todo, pero pues lo que queremos o nuestro sueño desde chicos era pues poder debutar, poder estar en primera división y pues sí, por ahí puedes perder piso porque pues te llega todo muy rápido, ¿no? Por ahí debutas, te conocen, pues vas a una firma de autógrafos o vas a un evento o te invitan a restaurantes, a comer, cosas así, ¿no? Y ahí pues ya también tienes que estar enfocado en lo que quieres, ¿no? En seguir pues haciendo historia en el fútbol mexicano ahora en primera división. Y pues también ahí a nosotros nos tocó la suerte de que Cruz Azul pues siempre nos asesoraba, nos apoyaba en todo eso para pues seguir con el objetivo claro. Tú siendo uno de los protagonistas más importantes de lo que fue el primer título mundial de la categoría sub-17 para nuestro país, ¿cuál consideras que es la mayor diferencia entre tu generación con la del 2011? Y se ha dicho hasta el cansancio el hecho de que no todos los del 2011 lograron consolidar su carrera. De hecho, hoy en día Antonio Briseño, Ponchito González y cuesta encontrar a un tercero o cuarto de esa generación que hoy en día esté permaneciendo en la primera división. Y en cambio en la tuya sabemos que terminas consolidándote en Cruz Azul, ni qué decir lo de Giovanni, ni qué decir lo de Vela, lo de Moreno, etcétera.
todos ellos. ¿Por qué crees que se dio esa diferencia cuando en teoría se tenía que haber aprovechado esa materia prima como jugadores promesas para todavía hacer cosas mucho más grandes? Pues yo creo que en ese caso, no sé si fue más oportunidad o qué fue, pero en nuestro caso, como tú lo dices, ¿no? Mucho más jugadores debutaron, a lo mejor pocos fueron los que no debutaron, y de ahí pues ya dependía de nosotros, ¿no? El poder seguirte manteniendo. Yo creo que en un principio fue la euforia, todos subieron a los jugadores al primer equipo, casi todos debutaron luego, pocos fueron los que no tuvieron esa posibilidad ni de subir al primer equipo. Yo creo que todos mínimo entrenaban en el primer equipo, y yo creo que después la segunda pues lo llevaron con más calma, fueron debutando poco a poco, algunos pues tenían muy buen cartel, pero no tuvieron la oportunidad de debutar rápido. Entonces yo creo que ahí es donde se fueron perdiendo más jugadores que en nuestra generación. Oye, hoy en día todos estamos eufóricos los que le vamos al Cruz Azul porque nuestro canterano Santiago Jiménez ha dado el siguiente paso, ya firmó con el Feyenoord de los Países Bajos y bueno, es un caso de éxito de la cantera. Tú lo comentabas al principio de la entrevista, en una institución como Cruz Azul era muy complicado o sigue siendo muy complicado que alguien pueda debutar y aún más consolidarse. En el caso específicamente tuyo, pues hasta el día de hoy sigue siendo esa joya de Cruz Azul, ese jugador el cual cambió por completo la perspectiva. Es difícil debutar en un club tan importante como Cruz Azul, y la segunda que va ligada. Tanto se ha hablado durante estos años de la imposición de extranjeros, que muchas veces hay unos manejos un tanto turbios en los cuales llegan jugadores que parecieran no tener la calidad suficiente y terminan siendo obstáculos para los jóvenes mexicanos al abrirse camino en la primera división. En ese sentido, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo lo consideras que lo lidiaste? Pues sí, es complicado pues por lo menos ahí debutar en Cruz Azul, porque la competencia que está ahí es muy fuerte, ¿no? Ahí tienes jugadores extranjeros de selección, tienes jugadores mexicanos de selección, jugadores consolidados. Es complicado que le den oportunidad a un chavo a que le quiten esa oportunidad a un extranjero. Siempre va a tener preferencia el extranjero por todo lo que conlleva el traer un extranjero, ¿no? Gana más, tiene que dar resultados, el chavo por ahí lo pueden aguantar más en lo que va madurando, cosas así, ¿no? Yo creo que ahorita con Santi pues fue un tema así, ¿no? Venía haciendo las cosas bien, de repente contrataban a un delantero extranjero y lo terminaban metiendo a él, a Santi lo empezaban a meter de cambio. Este torneo que pues estaban buscando su jugador delantero para estar ahí, es cuando más oportunidad tuvo y respondió, ¿no? Yo creo que fue el momento justo para que se pudiera ir. Yo creo que si contrataban un extranjero o ahora que lo contrataron, pues le iban a dar más preferencia al jugador extranjero que a Santi, ¿no? Yo creo que Santi venía haciendo las cosas bien, pero en el primer momento que no empezara a meter goles, pues iban a hacer el cambio, ¿no? Por el jugador extranjero. Yo creo que ahorita pues también se está dando mucho eso de que ahora están dando la oportunidad a los jóvenes a que puedan emigrar. Ahorita pues en estos meses han emigrado muchos jugadores. Yo creo que también eso es importante y se han dado cuenta que México se está estancando, ¿no? Yo creo que desafortunadamente Estados Unidos ya nos está pasando, ya hay jugadores de Estados Unidos ya más en el extranjero, y yo creo que ahorita eso también los hace cambiar de opinión, ¿no? Yo creo que por eso también han tenido más facilidades ahorita los jugadores mexicanos en poder emigrar. Oye, mi querido César, y para dimensionar cuánto te cuesta, por decirlo de alguna manera, debutar con Cruz Azul o incluso consolidarte, ¿cuánto tiempo pasa del campeonato del mundo en el 2005 a que tú ya empiezas a ver regularidad? No digo titularidad, pero sí ya parte de la concentración, ya ver algunos minutos, etcétera. ¿Cuánto tiempo pasa más o menos? Pues yo creo que pasa un torneo, el primer torneo que debuto. Tengo minutos, entraba de cambio, y prácticamente cuando llega Marcarián habla conmigo y me dice que pues él ya me venía siguiendo. Yo venía regresando del Mundial de la Sub-20, me dijo que él ya me estaba siguiendo desde hace tiempo, ya sabía cómo jugaba, que le gustaba, que ahorita es lo que pasaba, ¿no? Lo que te decía ahorita de los extranjeros, que ahorita
pues él no me podía dar prioridad a mí, tenía que meter a los jugadores que ya venían, y que si yo mostraba calidad y mostraba que estaba mejor que ellos, que él me iba a dar esa oportunidad, ¿no? Los primeros partidos entré de cambio, hasta que en unos partidos pues me dijo que venía haciendo las cosas muy bien y que iba a empezar a jugar de titular, y que ya iba a depender de mí si me mantenía o regresaba a la banca. Entonces de ahí pues me dio esa oportunidad de poder ganarme ese lugar de titular y poderme mantener. Y vaya que el tiempo parecía que iba demasiado rápido, de lo que fue tu debut, de lo que es ese campeonato mundial, a lo que viene siendo esa exigencia de Cruz Azul. Si en los últimos años, hasta antes de la novena, se hablaba de la maldición del equipo que no podía romper esa sequía sin títulos y demás, pues empezaba ya desde ahí, porque estamos hablando de 2007, 2008, ya pasaba una década sin título del equipo. Y vienen las dos finales, específicamente la de Santos, me imagino que ya formabas parte del plantel en ese momento, pero la que termina siendo ese parteaguas donde todo mundo hablaba de César Villaluz, pues es precisamente la que se da con el Toluca. Antes de llegar precisamente a lo que fue esa lesión, a lo que es con lo que todo mundo relaciona a César Villaluz, ¿cómo llegabas tú a esa final del 2008? ¿Ya te sentías consolidado? ¿Ya te sentías una realidad? Porque hay que aclarar el contexto de ese momento. Se hablaba que eras no la promesa de Cruz Azul, la promesa del fútbol mexicano. Se hablaba de que si ya Giovanni estaba en el Barcelona y Vela en el Arsenal, César Villaluz tenía que estar en cualquier equipo del fútbol europeo. Ya había acercamientos en ese momento, tú ya querías emigrar, querías hacer algo más con Cruz Azul. ¿Cómo se da hasta antes de esa lesión precisamente tu carrera? Pues ese año yo creo que fue el mejor año que venía haciendo hasta ese momento. Como tú lo dices, un torneo antes contra Santos, pues ya venía yo jugando, ya estaba de titular, ya venía jugando todos los minutos, iba con sub-20, iba con selección mayor, estaba en ese lapso, ¿no? Me toca jugar la final contra Santos, era la primera final que se jugaba después de no sé cuántos años, estuvimos cerca de conseguirla. El siguiente torneo, pues regresamos a otra final, y yo venía con esa misma secuencia de minutos, de partidos. Igual iba a selección a la 20, iba a la mayor, y pues venía con un muy buen ritmo, ¿no? Y como tú lo dices, yo creo que ahí pues ya estaba siendo una realidad, la afición ya me identificaba mucho, ya venía haciendo buenos partidos que pues me estaban ayudando a seguir de titular, y pues todos esperábamos que se pudiera dar esa final, ¿no? Yo creo que ya después de jugar una final que había sido contra Santos y repetir, pues quería decir que el equipo venía haciendo las cosas bien, ¿no? Y en ese partido yo creo que el equipo se vio mucho mejor que la primera final contra Santos. Definitivamente, y obviamente el clímax de lo que termina siendo, vamos a llamarlo, por decirlo de alguna manera, la primera etapa de tu carrera, pues viene con esa lesión de Cruzalta. Obviamente todos tenemos muy grabado lo que fue esa lesión donde literalmente terminas perdiendo el conocimiento. Obviamente muchas cosas desde entonces para acá se han dicho, se ha hablado desde el hecho de que era un penal claro y evidente, que hoy en día con el VAR cómo se hubiera sancionado esa jugada, que ese era el parteaguas para que Cruz Azul hubiera sido campeón. Para empezar, relátame cómo es la jugada. Termina siendo un pase largo, tú no ves a Cruzalta en este caso, hay un choque inminente, te taclea por decirlo de alguna manera, pierdes el conocimiento y despiertas ya camino al hospital o en el mismo hospital, ¿no? Sí, yo no recordaba la jugada, o no la recuerdo, yo la voy viendo hasta que despierto y la voy viendo en el hospital. Yo la confundía con otra jugada que llego a línea final y me barro, la rescato, y es el pase del primer gol, que Ceballos tira el taconazo y Vela cierra y mete el gol. Yo la recordaba con eso porque había sido una jugada larga, pero ya viendo la repetición, pues sí, yo recordaba que habían tirado, que venía el balón largo, y yo de reojo veo que viene el defensa de frente, y yo quiero anticiparme con el pecho, ganarle, y con un control orientado, pues quedar de frente a la portería y tirar. Así es como había pensado la jugada, pero pues ya en el transcurso de la jugada, pues ahí fue donde pues ya no me acordaba de nada, ¿no?
con el golpe me convulsionó y conmocionó. Entonces hasta que iba llegando al hospital es cuando despierto y ya me doy cuenta que pues estaba fuera del partido, ¿no? Y que no había terminado, y el doctor me dijo que pues ya estaban en tiempos extra el partido y que estaban a punto de irse a penales. Wow, ¿cómo fue ese momento cuando terminas despertando, cuando estás completamente desorientado, cuando tu último pensamiento, lo último que habías visto era el Nemesio 10 en una final en la cual estaban a punto de empatar el juego, a despertar y decir, caramba, ¿qué pasó aquí? O sea, porque literalmente perdiste el conocimiento. Sí, pues más que nada era esa impotencia, ¿no? De no poder terminar esa final. Yo creo que como jugador, pues para eso te preparas, ¿no? Y como todo el equipo, para poder llegar a una final, poder pelear por un campeonato y al final poder conseguir ese campeonato, ¿no? Que como jugador es lo que te va a marcar para toda la vida, lo que te va a marcar con un club. Y pues yo no sentía nada, ¿no? No sentía ni dolor, no sentía molestia por el medicamento que ya me habían puesto en ese momento. Y pues yo decía, bueno, pues vamos y pues vuelvo a entrar, ¿no? Porque pues ya no había cambios, no pudo entrar nadie por mí. Y ya el doctor decía que pues no sentía nada por el medicamento, pero pues que tenía unas lesiones y tenían que checarme para ver la gravedad. Entonces ya en el transcurso de los tiempos extra fue cuando me hicieron las resonancias, las radiografías y todo para determinar si estaba bien o tenía alguna lesión, una lesión más grave. Oye, César, ¿y en algún momento Cruz Alta se acercó contigo para ver cómo estabas ya después de que había terminado la final y demás, para ofrecerte quizá alguna disculpa o algo? Porque seguramente él fue el primer consciente que ese era un penal, claro y evidente, que ya no se haya marcado y todo, es entrar en otro tipo de polémica, pero ¿te buscó en algún momento para ofrecerte algún tipo de disculpa? No, ya no sé si haya buscado la forma, pero ya después de eso ya no tuve contacto con él. Muy bien, al final cuando te das cuenta que pierde el equipo, ¿cuál es esa sensación de frustración que hay dentro de ti? Porque sabíamos de que estaba el escenario puesto, el hubiera no existe, ya divagar a estas alturas pues es fantasear demasiado, pero quizá con ese penal o quizá si no hubiera sido esa entrada pues Villaluz hubiera marcado el gol. Caramba, muchas cosas, muchos escenarios, de repente el destino o la propia vida terminan siendo un tanto irónicas e injustas para muchos, ¿no? Sí, yo creo que esa era la impotencia, ¿no? En ese momento, pues yo creo que se me estaba dando un buen partido, la verdad me sentía con mucha confianza, se me daba lo que intentaba, creo que hasta los rebotes me quedaban. En ese momento estaba pasando por muy buen momento. Torrado, después de que me va a visitar, él me decía que, pues le decía a los defensas, ¿no? Y a todos que me las dieran porque pues me estaba saliendo todo, ¿no? Y estaba llegando mucho por esa banda. Y pues sí, yo sentía que en cualquier momento podía caer el gol. Por más que pasaba el tiempo y eso, se sentía más cerca que estábamos con esas posibilidades de poder anotar. Y yo creo que anímicamente anotando ese gol, pues podíamos dar la vuelta, ¿no? Porque ellos ya no pasaban de media cancha. Nosotros llegábamos, pero faltaba eso, ¿no? Poderla culminar. Hay como un tabú en la carrera de César Villaluz donde un sector de la gente cree ingenuamente o así lo pensó toda la vida o nunca terminó de entender o comprender que después de esa entrada con Cruz Alta tu carrera se terminó, situación que sabemos que es completamente falsa. Es más, después de esa entrada que sí te deja un tiempo fuera de las canchas, hay que decirlo, pues todavía te toca jugar con la camiseta de Cruz Azul nada más lo que es una final de Conca Champions contra el Atlante, si no me falla la memoria, y esa final contra Rayados en el año 2009, si tampoco me falla la memoria, ¿no? Todavía tú estabas como parte del equipo de Cruz Azul. Sí, mucho se ha mencionado de eso, de que después de ahí ya no jugué o ya no volví a ser el mismo, pero pues después de ahí, como tú lo dices, o sea, el siguiente torneo nos va mal, quedamos en los últimos lugares, no calificamos, es cuando corren a Benjamín, se queda Siboldi de interino, jugamos la final contra Atlante
Después de ahí jugamos todavía la final contra Monterrey y me toca jugar la final contra Pachuca de Conca Champions también. Después de eso juego todavía 3 finales más. Todas las finales que jugué las jugué de titular. Tuve esa fortuna. Estuve todavía en convocatorias con selección mayor y yo creo que eso pues no fue tanto el golpe, ¿no? Yo creo que del golpe quedé bien y todavía tuve esa actividad después de ese golpe. ¿Sientes que verdaderamente algo cambió en tu carrera después de lo que fue el choque con Cruz Alta, haber perdido sobre todo esa final contra el Toluca, o verdaderamente en ti nunca hubo un cambio que significara lo suficiente como para denotarlo? No, yo creo que uno no lo sintió así porque pues al final yo no sentí ni el dolor ni vi al contrario. O sea, ya cuando desperté pues fue como un sueño, desperté y pues me sentía normal, pero pues yo creo que en lo anímico y todo eso no fue tanto por el golpe, ¿no? Yo creo que ya fueron otros factores que poco a poco fui perdiendo minutos y aquí en el fútbol pues es de minutos, es de actividad para poder seguir aspirando a ser titular y el ir a la selección pues depende mucho de la actividad que tienes en tu club. César, ¿por qué te vas de Cruz Azul? Si no me falla la memoria, es en el año 2011 cuando termina una etapa larguísima. Ahí debutas, desde los 10 años estabas en la institución. Por ahí leí que desde el 2004 ya estabas en las filas de las categorías inferiores, de las fuerzas básicas. Terminas debutando, consolidando tu carrera, más allá de que si llegó o no es el ansiado título de liga. César Villaluz ya era una realidad para el inicio de la década de los 2010. Y termina saliendo del equipo. ¿Por qué se da esa situación? Porque ya venía teniendo menos minutos y el entrenador ya pedía que saliera. Él ya decía que mi etapa con Cruz Azul ya había terminado, que pues tenía que buscar otra opción. Y pues como el entrenador pedía que saliera, pues ya llevaba como 2 torneos con poca actividad, que también es lo que me cuesta estar teniendo regularidad con la selección, ¿no? Es cuando se da el cambio de Sven y llega Aguirre y pues prácticamente Aguirre pues llama a los que en ese momento pues tenían actividad y estaban mejor y yo no estaba teniendo actividad, entonces pues uno como jugador aspiraba a ir al Mundial. Entonces con mi representante se habló con la directiva y pues prácticamente si me quedaba en Cruz Azul pues iba a ser otro torneo que no iba a tener actividad y uno buscaba ir a la selección para aspirar a ese mundial y pues se toma la decisión de salir para aspirar a buscar regresar a la selección. ¿Era Enrique Meza el entrenador del que te refieres? Sí, él estaba en esa etapa. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero no se vaya, estamos con César Villaluz, todavía quedan muchas cosas que platicar y yo le quiero dejar la clásica pregunta en el tintero, la que ya se ha vuelto una tradición aquí en Airreta. Ya hablamos del cielo, vamos a hablar un poco de lo que es el infierno, de lo que fue uno de los momentos quizá que más marcaron tu carrera para mal, entre comillas. ¿Y qué me estoy refiriendo? Al preolímpico de cara a Beijing 2008, ese momento donde todavía seguimos recordando el partido contra Haití. Te toca estar ahí presente. Yo quiero que me respondas después de esta breve pausa comercial, cómo se dio esa circunstancia de un partido que todos lo sufrimos, que todos fuimos testigos, cómo México lo intentó y por alguna razón hasta extranormal, si me apresuran, no se dio ese boleto a los Juegos Olímpicos. Los platicamos con César Villaluz, estamos en Airreta. El INGERRAI te apoya en la elaboración de diagnósticos, evaluaciones, planes, programas, estudios, proyectos ejecutivos de servicios básicos y productivos en los sectores hídrico, agrícola, comunicaciones, salud, educación y vivienda. Somos Solvencia Competitiva, consultoría técnica y capacitación, comprometidos con tus metas. Es tiempo para tu sonrisa. ¿Buscas un lugar que te brinde los servicios de limpieza ultrasónica, resinas, blanqueamientos, extracciones dentales, prótesis y tratamientos especializados? CAES Dental es tu mejor opción. Agenda tu cita al 2281-760325. Te esperamos en Gustavo Díaz Ordaz, número 210, Colonia Francisco Villa, a 2 cuadras de Plaza Cristal.
Síguenos en nuestras redes sociales. Es tiempo para tu sonrisa. CAES Dental. Laboratorio Quintero tiene para ti servicios generales de glucosa, colesterol, triglicéridos, examen general de orina, entre muchos otros. Pruebas especiales que incluyen todos los perfiles. Atendido por el químico Vladimir Quintero y un equipo de especialistas altamente calificados. Visítanos en nuestras 3 sucursales: Juan de la Luz Enríquez, esquina Hidalgo, zona centro, y Camino Lindero a Tametate, Colonia La Morita, frente al Hospital General, Tantochuca, Veracruz. En San Sebastián, Carretera Nacional Tuxpan-Tampico, a un costado del Cebeta 136. Te esperamos de lunes a domingo, con horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Agenda tu cita al 789-101-7028. Más de 20 años nos respaldan. Cambiamos de imagen, pero mantenemos la seguridad en el diagnóstico. Antojo de tacos, vamos con Fide. Tacos, tortas, gringas, alambres, carnitas por kilo de maciza, costilla, cueritos, lengua, pastor, bistec de res y mucho más. Haz tu pedido al 2281-095776 y visítanos en la calle Nuevo León, número 379, Colonia Progreso, de lunes a sábado, de 7 de la tarde a 1 de la mañana. En la prueba está el sabor. Tacos. Estamos de regreso en RETA, la amable presencia de César Villaluz, el campeón del mundo, y ya lo platicábamos todo el primer bloque. Estuvimos hablando de esa primera etapa con Cruz Azul, de ese momento cuando debuta, cuando consigue el campeonato el campeón del mundo con la sub-17 del 2005, pero ahora vamos a hablar de momentos que quizá no están tan relacionados con la carrera exitosa que ha obtenido Villaluz, pero de la cual sí formó parte, específicamente de lo que fue el preolímpico allá en Carson, específicamente ese partido contra la selección de Haití. Yo he leído de algunos integrantes de otras selecciones mexicanas, sobre todo del siglo pasado, que incluso hablaban de situaciones extranormales cuando se enfrentaban a los haitianos. Personalmente, ¿qué consideras que pasó en ese partido del famoso último haitiano en el área? No, yo creo que fue un partido que en realidad teníamos controlado. Yo creo que ahí fue falta de concentración, falta de atención y que el equipo estaba muy precipitado, ¿no? Yo creo que por querer llegar al objetivo, que era meter 5 goles y poder tener ese pase, nos precipitábamos, ¿no? Ya viendo la repetición del partido, y eso, había momentos que estábamos solos contra el portero y la queríamos terminar de primera, o venía mal el balón y así la queríamos terminar, y viendo las repeticiones pues podíamos tener esa paciencia hasta de poder parar el balón y poder darse al compañero mejor posicionado y poder culminar el partido mejor. ¿Sinceramente crees que hubo en algún momento un exceso de confianza? No, yo creo que no. Yo creo que el exceso de confianza no lo hubo, porque se salió desde un principio a buscar el resultado. Nunca subestimamos al rival, sabíamos que era un rival que se podía abrir, que podía dar muchos espacios, y teníamos que culminar las jugadas, ¿no? Para buscar el objetivo de los goles. Los goles se dan, pero desafortunadamente nos meten ese gol que nos obligaba a buscar otro gol. A ver, César, 3 años antes habías conseguido el título de campeón del mundo de la mano de Chucho Ramírez. En este fracaso, como tal, el encargado era Hugo Sánchez, que si hablamos de trayectorias en ese momento en el banquillo, en apariencia, Hugo Sánchez con el bicampeonato, con haber dirigido a la selección mayor, en tercer lugar en la Copa América, pues parecía que era un hombre con más tablas, entre comillas. ¿Qué tanto porcentaje crees que tuvo de culpa Hugo Sánchez? Porque hasta el día de hoy se le sigue recriminando ese fracaso. No, yo creo que ahí los responsables fuimos nosotros dentro de la cancha. Yo creo que el partido pues se hizo tácticamente bien, se hizo como se esperaba el rival. Las opciones de gol la tuvimos nosotros, y yo creo que nosotros fuimos los que fallamos, ¿no? En ese momento pues yo creo que qué más hubiera querido Hugo estar ahí, que pues su especialidad era meter goles, y yo creo que de afuera pues se veía mucho más fácil que adentro, pero pues nosotros fuimos los que estuvimos ahí, nosotros fuimos los que fallamos, y yo creo que pues el mayor fracaso lo llevamos nosotros.
quiero que me lleves a ese momento, César. Siempre he dicho que yo soy el primero que comprende que hay códigos de vestidor, que hay cosas que no se pueden revelar, pero ¿nos puedes más o menos detallar cómo fue el momento cuando se acaba el partido, cuando te das cuenta que no vas a estar en los Juegos Olímpicos, en esa misma generación prácticamente que acababa de ser campeona del mundo, que se esperaban tantas y tantas cosas? Bueno, un fracaso de esa manufactura me imagino que pega demasiado. ¿Cómo fue ese momento en el cual ustedes terminan reaccionando como equipo que había terminado la ilusión? Sí, pues fue un golpe fuerte. Creo que todos esperaban mucho más de esa selección. Nadie hablaba del preolímpico, ¿no? Ya todos hablaban de la Olimpiada, que esta era la generación que podía buscar el podio. Fue la primera generación que prácticamente todos los jugadores ya estaban en primera división, todos los jugadores habían debutado. El cuadro titular yo creo que ya estaba consolidado en primera división, era titular de su equipo. Había unos jugadores que ya habíamos estado en selección mayor o que estábamos en ese momento en selección mayor. Memo Ochoa ya había jugado mundial, había mundialistas. Aparte de eso, pues todavía faltaba Guardado, que daba la edad, faltaba Vela, faltaba Giovanni, faltaba Héctor Moreno. Entonces, aparte de ese equipo que teníamos en el preolímpico para las Olimpiadas, pues todavía iba a estar más completa la selección, más aparte, pues los jugadores de refuerzo, ¿no? Yo creo que por eso se esperaba mucho más de esta selección y pues nosotros nos quedamos ahí, ¿no? No pudimos pasar a las Olimpiadas y yo creo que no se da el pase en el partido de Haití, ¿no? Yo creo que se nos va desde el primer partido que empatamos contra Canadá y yo creo que ese partido era ganar sí o sí para tener casi medio boleto para la otra fase y poder buscar el boleto a las Olimpiadas, ¿no? Y dentro del vestidor, pues no había pues nada, ¿no? Nadie hablaba, nadie decía nada. Yo creo que todos sabíamos lo que habíamos dejado de ir y Hugo fue claro, ¿no? Hugo dijo que pues así como dimos la cara para dar entrevistas y todo cuando fuimos campeones o cuando se nos dieron las cosas bien, pues ahora que no se habían dado las cosas bien, pues teníamos que salir a dar la cara igual que en esos momentos y salir a hablar con los medios, ¿no? Y yo creo que pues nadie se escondió, todos hablaron, todos dieron su punto de vista, que fue lo importante del equipo. ¿Crees honestamente, mi querido César, que si le hubieran dado esa oportunidad a Jesús Ramírez de seguir con esa base de jugadores con los cuales ya tenía una idea clara de juego, ya había conseguido méritos y éxitos, si hubiera continuado con ese proceso, no solamente de cara a unos Juegos Olímpicos, sino por qué no fantasear incluso con una Copa del Mundo que en el 2010 pues estaba incluso la mesa puesta para que todo fuese así, hubiera sido diferente? ¿O consideras que definitivamente con Chucho Ramírez se hubiera repetido esta misma historia? Pues no sé si se hubiera repetido, ¿no? Pero yo creo que hubiera estado bien, como tú lo dices, el hubiera no existe, pero pues él ya venía de un proceso mucho más largo, ¿no? Nos conocía a la mayoría desde los 12 años, ya había estado con nosotros en el Mundial de la 17, ya había estado en el Mundial de la 20 y ahora estar ahí en las Olimpiadas pues hubiera ayudado, ¿no? A que se pudiera pues adaptar el equipo más rápido a su idea, porque ya venía un proceso muy largo. Aparte de eso, todavía tiene la oportunidad de llegar a la selección mayor cuando sale Hugo, él se queda de interino y aparte pues venía toda esa generación, ¿no? Que ya había tenido en la 17, en la 20, ya había otros jugadores que se incorporaban como Pablito Barrera, como Landín que estaba en ese momento, como Ochoa, que eran más grandes y también estaban ahí, ¿no? Y más aparte ya los jugadores que estaban de base en selección mayor, pues ya estaba esa mezcla que se buscaba y se hablaba desde ese momento que se consiguió el campeonato del mundo, que el objetivo era eso, ¿no? Poder llevar bien a los jugadores para que se pudieran consolidar y poder llegar a un mundial, ¿no? Y poder pelear por un campeonato ya con esa base que había tenido pues un recorrido de selecciones menores. Había mucha ilusión por parte de la afición, de los medios, de la prensa, del entorno, en toda esa generación que hasta el día de hoy pues sigue siendo la generación dorada.
Cuando vemos de repente todas las críticas que se recibieron a raíz de esta eliminación, pues me parece que hubo tres flancos o tres lugares en los cuales pues todo el mundo centró las críticas, los cuales fueron Santiago Fernández, Luis Ángel Landín y César Villaluz. ¿Crees que de repente se exageró demasiado con esa crítica que hasta el día de hoy sigue siendo parte de la conversación? Pues en ese momento, pues yo no estaba tanto en las críticas. Yo creo que después de que acaba el partido fui a conferencia de prensa y todo, y no hubo tantas críticas, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo, pues se empezó a manejar, bueno, se empezó a manejar más mi nombre, que estaba ahí y todo, pero pues así es esto, ¿no? Pues estás en un equipo, estás en una generación que pues no se le dieron las cosas, y pues las críticas siempre van a estar, ¿no? Yo creo que aunque el equipo vaya bien, siempre va a haber críticas también, y cuando va mal, pues va a ser peor, ¿no? Pero pues uno sabe que el fútbol es así, que siempre va a ser esas críticas, y pues uno tiene que tratar pues de seguir trabajando y seguir aportando en lo que sigue. Oye, César, tú como uno de los protagonistas directamente de lo que fue esta historia, esta ilusión, este éxito y este fracaso, te lo quiero preguntar. Muchas veces se han dicho por parte de los mayores críticos de la selección mexicana que los éxitos que se han obtenido han sido más por una cuestión de fortuna, de suerte, una cuestión que no es como tal que esté planificado, que haya un proyecto largo en el cual se estipulen todos los objetivos y que uno por uno se empiecen a cumplir. No vamos lejos. La actual selección de Gerardo Martino, habemos quienes decimos que se tenía que haber ido, hay quienes dicen que tiene que continuar, que incluso en el 2026, por dar un ejemplo. ¿Crees que realmente fue un accidente para los directivos cuando ustedes ganan la Copa del Mundo en el 2005, o verdaderamente era un proyecto en el cual tenía que haber desembocado en algo mucho más grande, quizá en la Copa del Mundo de Sudáfrica de 2010? Pues yo creo que ellos no se esperaban que México fuera a conseguir un campeonato así. Yo creo que no estaban preparados. El equipo pues sí venía con esa preparación, ya venía de un proceso muy largo, y pues el objetivo era ese, ¿no? Poder ir a un mundial y poder pelear por un campeonato, no ir y competir y ser uno más, sino buscar ese paso, ¿no? Ese paso de marcar la historia. Y yo creo que eso es lo que no se consolidó también, ¿no? Como tú lo dices, ese era el inicio, pero pues al final se buscaba que esa selección pudiera llegar a una selección mayor con ese proceso que puede tener ya en su club, ya en una selección sub-20, en una mayor, en una preolímpica, o jugar las olimpiadas. Y pues al final pues se hablaba que pues no iban a llegar a lo mejor todos, ¿no?, de esa selección, pero que pudieran llegar la mayoría. Había unos jugadores que también ya iban de salida, que podía ser su último mundial ese, y pues de ahí pues ya empezaban a salir las nuevas generaciones, y se esperaba que esta generación pues pudiera llegar y en un mundial o dos mundiales poder ser la base, ¿no? La base de esa selección mayor. Pero al final pues yo creo que esos procesos que no se cumplieron pues se cortaron muchos jugadores también, y también no pudieron llegar tantos a la selección mayor. Completamente de acuerdo, mi querido César. Ya prácticamente para ir cerrando la entrevista, te quiero preguntar, yo por ahí leí una vez y quiero que me lo aclares tú si es verdad. Cuando es la final de la Copa del Mundo del 2005, se dice que Jorge Vergara dio todos los medios, entiéndase un avión y demás, para que las familias de ustedes pudieran acudir y pudieran apoyarlos. ¿Fue real esta anécdota? Sí, pues ellos tenían el chivavión, no sé cómo se llamaba, y Vergara pues se llevaba pues a todos los familiares de las Chivas para que fueran a la final, y de ahí pues invitaron a algunos familiares de algunos otros equipos para que se pudieran ir. A mi familia la habían invitado, pero Cruz Azul se enteró y Cruz Azul les pagó el viaje a mis papás para que pudieran estar en la final.
Wow, qué bonita anécdota, sin duda alguna. César, ha sido un gran privilegio para mí haber podido charlar contigo. De verdad te agradezco mucho tu tiempo. La gente no lo sabe, pero es la 1 de la mañana y de verdad yo podría seguir aquí toda la noche platicando. Te admiro demasiado, César. Auguro muchísimas cosas para ti. La última pregunta de la entrevista te la quiero hacer, que es el cliché de todas. ¿Qué viene para tu carrera? Actualmente sabemos que estás en la Liga de Balompié Mexicano. Has estado prácticamente en todos los procesos de fútbol profesional de nuestro país, la Liga de Expansión, actualmente, insisto, la Liga de Balompié Mexicano, la Primera División. ¿Cuánto tiempo más crees que se puede alargar tu carrera futbolística? No, uno como jugador pues nunca quisiera que se terminara, ¿no? Uno quisiera seguir jugando toda la vida. Ojalá que puedan durar pues muchos años más. Uno también sabe que pues puede estar en la recta final. Se está preparando uno como entrenador. Voy en el último módulo de la carrera del ENDID. Estoy como a 8 meses de poderme titular. Estoy estudiando también o terminando la universidad. Estoy estudiando administración para tener también pues una preparación extra y de ahí poderse preparar para poder ser directivo o entrenador y tener esas opciones, ¿no? Ahorita también como jugador, pues estoy acá en Halcones de Querétaro. Esperemos pues poder estar unos años más también haciendo lo que más nos gusta y pues a la vez poder terminar y preparar el futuro. Aunque sea en otra faceta, ¿te gustaría regresar a Cruz Azul? No, claro que sí. Yo creo que Cruz Azul es un club que pues me dio mucho, me dio todo. Prácticamente me apoyó desde que estuve chico, pues me apoyó con la escuela, me apoyó con beca, me apoyó con todo, ¿no? Me ayudó a poder debutar, a poder estar en una selección. Creo que muchas cosas fueron gracias a Cruz Azul y uno, pues como agradecimiento, pues hubiera querido darles ese campeonato, ¿no? Pero pues no se pudo. Ojalá que se pueda regresar y se pueda pues hacer una carrera ahora como entrenador o ver de qué forma pues se le pudiera aportar al club también. Seguramente va a venir una revancha, porque después de lo que fue sobre todo esa final contra el Toluca, yo sé que la historia de César Villaluz con el Cruz Azul y sobre todo con ese ansiado título no ha llegado a su final. Veremos tiempo al tiempo y quizá todo en esta vida pueda pasar. Ha sido un gran privilegio para mí haber podido charlar contigo, mi querido César. De verdad, que Dios te bendiga y gracias por haber estado el día de hoy con nosotros aquí en Airreta. No, al contrario, muchas gracias a ti y pues también muchas gracias por la espera, porque pues sí, aunque no lo crean, pues sí, ya es la 1 de la madrugada, pero aquí estamos con mucho gusto y pues cuando gustes por aquí estamos. Muchísimas gracias, mi querido César. Estos futbolistas, estas leyendas del fútbol mexicano, usted las ve solamente aquí en Airreta. Soy Carlos Quintero, pendiente a las próximas entrevistas aquí en este canal. Muchas gracias por su amable sintonía.